Pues gracias, Marga, y gracias a ti por estar y gracias por elegirme para tener el debate con la parte joven. Me siento un poco ahí medio chavalillo, pero vamos, ya son unos cuantos años y es cierto, como editor y estas cosas, que es más lo que me une a este debate que mi parte pedagógica, pero va a salir también mi lado pedagógico en algunos planteamientos que quiero que de alguna manera desgranemos, ¿no? Me gustaría hablar contigo de tu perfil, de tu obra y de tu proceso creativo. Son tres cosas que en la mayoría de los momentos se van a mezclar, pero que en un momento determinado, si nos fijamos en cada una de ellas, podemos entrar más al detalle, ¿no? Y lo primero que quiero plantear es una cuestión que, como dirían aquellos, otrora, sí, se planteó como un gran dilema y una gran problemática, y estoy hablando de personas que conozco que se dedicaban también, que es el hecho de que tú eres dramaturga y actriz, pero eres guionista. Y de hecho, si te metes en la web de Irma Correa, aparece primero la palabra guionista, luego la palabra dramaturga y luego la palabra actriz. Sí. Y digo esto porque años atrás la gente que se dedicaba al guión y que se dedicaba al teatro era un poco denostada, porque era como, si te dedicas a hacer guiones para la tele o para el cine o para series en este caso, eso de ser dramaturgo es que te debe pillar de soslayo, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes defender el hecho de ser las tres cosas, actriz, dramaturga y guionista? Bueno, de la misma manera que, bueno, primero que nada, gracias a ti, gracias Marga, gracias a la Academia y gracias a al Museo de la Imprenta. Me parecen maravillosos estos encuentros, la verdad, como asistente, y ahora un lujo y contigo, ¿no? Y también me siento muy halagada por ser la joven, porque tengo 48 años, entonces para mí esto es como, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por esto también, que me da ánimo. Y con respecto a lo que me preguntas de la pluriactividad, es algo que ha sobrevolado en mi carrera desde el principio, porque yo vengo, antes de dedicarme profesionalmente a la escritura, de formarme para ello, de estudiar dramaturgia, yo tenía dos carreras previas, o sea, soy licenciada en Derecho y soy licenciada en Periodismo, entonces siempre ha sobrevolado en mí a nivel personal y a nivel profesional esta idea, este concepto o esta seguridad de que no soy una sola cosa. Pero esto lo aplico a todo el mundo, ¿no? Y más en... hablo muy bajo. Sí, bien. Vale. Y siempre, cuando empezaba, cuando finalmente entré en la RESAD y empecé a estudiar dramaturgia al mismo tiempo que estudiaba interpretación, la pregunta que siempre me hacían era, ¿pero tú qué prefieres? Entonces, ¿en dónde te sientes más cómoda, ¿no? En interpretación, en escritura, y yo siempre decía, pero para mí es complementario, completamente, no es una cosa u otra, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un poco de zoom y teniendo una visión un poco más global, y yo considero que contar historias se pueden contar desde muchos puntos de vista, ¿no? Y para cada uno necesitas unas técnicas y unas herramientas determinadas. Entonces, bueno, en mi caso yo cuento historias para teatro, para televisión, para cine, y cuento historias dándoles cuerpo y voz y alma, ¿no? También le doy alma en la escritura, de la misma manera que cuando he dirigido, que todavía estoy ahí en ciernes, también es otra visión, otra pared más desde la que contar historias. Yo no lo veo, quizás porque soy yo y lo tengo muy naturalizado, pero este salto de teatro a audiovisual sí que considero que es una narrativa distinta, una manera distinta de contar las historias y luego, por tanto, unas herramientas distintas que utilizas,
pero al fin y al cabo es lo mismo, es contar historias. En teatro te basas más en la acción, es lo que rige el texto teatral, y en el audiovisual te apoyas mucho más en lo visual, ¿no? En la imagen. Aunque entremos más tarde, lo que sí se ve evidentemente es que en tu producción teatral, efectivamente, hay otros autores, sobre todo generaciones más jóvenes, que intentan introducir mucho el concepto audiovisual en escena. No ya porque planteen pantallas de proyección y tal, sino porque hay escenas que cuando tú las lees dices, no, esto es más cine que teatro, esto es más televisión que teatro, y en tu caso, sin embargo, lees tu teatro y es teatro. Sí, sí, es decir, claro, no hay salpicaduras del audiovisual en el teatro, es teatro de escenario. Sí, de escenario. Sí. Y por cierto, otra curiosidad tuya, no solo que seas, que eso, tuvimos una conversación el otro día y sabes que yo también soy poliédrico y bueno, Marga ya me ha presentado y hacemos varias cosas a la vez, nunca haremos ninguna perfecta, pero intentamos hacerlas bien todas. Pero una cosa curiosa es que normalmente cuando hablas con alguien que lleva ya una trayectoria, que tiene producción, que además tienes premios y bastantes, tanto en audiovisual como en teatro, claro, todo el mundo piensa, todo el mundo cree que vas a salir diciendo que desde los 4 años en el colegio hacías de hermana de Pulgarcita y que luego te dedicabas a escribir las obras de teatro de tu colegio. Pero anda, descúbreles la verdad cuando empezaste a escribir teatro, porque no eres una persona de maduración tardía, diría yo. Sí. Bueno, yo soy como lenta en procesos y me tomo mi tiempo para todo. Y de alguna manera, pues como te contaba el otro día, ¿no? Yo no vengo de una familia de artistas, no hay tradición. En mi familia siempre el arte, desde cualquier perspectiva, hay mucho poeta, mucho pintor, pero siempre como afición, nunca como profesión. Entonces yo no tenía un referente, digamos, profesional en casa, como para decir yo me puedo dedicar a eso, me puedo ganar la vida con eso. Yo veía que la gente se ganaba la vida pues con otro tipo de profesiones, ¿no? Entonces, pues, por aquello de salir de casa, me vine a Madrid a estudiar Derecho porque realmente yo quería estudiar Filología Hispánica desde siempre, pero, bueno, mi padre era abogado y, qué sé yo, estaba un poco condicionada. Y luego, espera, que me voy a perder. Antes de perderme, ¿te acuerdas que no? ¿Hacia dónde? ¿Cuál era la pregunta exacta? No, que eres de maduración tardía, que no empezaste a escribir, que no eres una persona que hiciera teatro en el colegio. Para no enrollarme mucho. Que hayas pertenecido a grupos de teatro jóvenes, que te hayas apuntado a todo lo que era salir al escenario. No. De hecho, recuerdo mucho, y esto no te lo conté el otro día, recuerdo mucho ver a Valle Inclán en el instituto, ver a Max Estrella, que era mi compañero de clase, y chocarme muchísimo, ¿no? Porque no era algo que me fuera cercano, el teatro. Para mí era la literatura, la poesía, la narrativa. Era esa como mi fuente, ¿no? Pero el teatro no. Y bueno, cuando terminé Derecho y empecé Periodismo, me apunté, tenía la opción en 2 optativas, una era locución y otra era teatro. Me apunté en teatro y esa fue la puerta, el gran castillo que se me abrió de repente con clases de teatro, ¿no? Clases de interpretación. Y yo llegué ahí a esa clase, lo recuerdo como si hubiese sido esta mañana. Había gente pues de todas las edades y había un saquito en medio de la clase y sacábamos un papelito y cada papelito era una emoción. Y para mí fue como entrar en un mundo de, no sé, de realidad física. Hay una cosa que dice Patti Smith en su autobiografía de Éramos como niños, que ella cuando vio a Janis Joplin cantar, ella era poeta y pintora, ¿no? Y nunca se vio cantando, hasta que vio a Janis Joplin y dijo, anda, yo eso lo puedo hacer, ¿no?
Y Patti Smith habla de la fisicidad de la palabra, cómo ella de repente sintió que necesitaba hacer física la palabra, y la manera que tenía de hacerlo era coger una guitarra, un micrófono y cantar, y sentir en su cuerpo la palabra, ¿no? Pues eso de alguna manera me sucedió a mí en las clases de teatro, cuando yo empecé a verbalizar físicamente la palabra. Eso además ayuda un poco a entender el hecho de que yo últimamente, cuando me dicen qué eres, yo me defino como provocador creativo, es decir, me gusta pinchar, ¿vale? Entonces, hay un planteamiento en el teatro, en la autoría teatral, que yo lo planteo en plan maniqueo, nada es negro y blanco, hay muchos grises, pero que sí es cierto que puedes identificar ciertos autores a un lado o a otro de la dicotomía, que es ser autor de gabinete o ser autor de escenario. Claro, según tu proceso, tú venías porque te gustaba escribir, venías porque te gustaba la literatura, venías a periodismo porque ibas a escribir más todavía, y de repente lees tus textos y ves tu trayectoria y tu obra no es de gabinete. No. Aunque, luego veremos, que tiene algunos aspectos que pueden ser de gabinete. A ver. Pero digo, que puede haber cosas como, por ejemplo, el hecho de que te aferres a personajes históricos y te cueste mucho nombrar a personajes no históricos, y buscar pronombres para nombrar a los personajes y no generarles un caparazón completo a un personaje, sino dejar todos los personajes como muy abiertos, o sea, como diciendo, lo puede interpretar casi cualquier persona de casi cualquier manera, ¿no? ¿Te refieres al nombre propio del personaje? Sí, al nombre y a su trasfondo que hay en la obra, ¿no? Es decir, que quizá a veces eso pega más con un escritor de gabinete que con un escritor de escenario, pero sí se nota que en tu obra hay mucha teatralidad, que si no eres de las que zapatea encima del escenario es muy difícil trasladarla al texto. Es decir, ¿tú en qué lado de la dicotomía te ves normalmente? Bueno, es que yo ya te digo que entré en el teatro con esta experiencia física, ¿no? Físico-sensorial. Para mí se me abrió un mundo expresivo que no sabía que podía tener cerca, y para mí fue una liberación también, ¿no? Entrar ahí. Y fue entrar ahí y ya vino todo lo demás. El ver que podía escribir también era como algo cíclico, ¿no? De la palabra a la acción y de la acción a la palabra. Entonces, porque además, claro, tú vienes de la palabra, efectivamente, te metes en el mundo del teatro por la acción. Claro. Y ahí te voy a dejar a ti que cuentes la anécdota. ¿Cuál? De que tú vienes por la acción al teatro, vas a ir a hacer teatro, vas a la RESAT, y en la cola de la matrícula, que te vas a matricular en interpretación, ¿qué sucede? Pues sucede que mi pareja de entonces me dice, y yo te siento a ti escritora. Entonces, ¿qué te parece si, por qué no te apuntas a dramaturgia? Porque no hay escuelas por aquel entonces, cuando yo estudié, que era el año 2001, es verdad que era muy difícil acceder a una formación de escritura y menos de escritura dramática. Y me dijo, y sin embargo, interpretación te puede formar, hay más escuelas privadas y tal. Afortunadamente la cola era suficientemente larga como para que en tus procesos lentos, ¿no? En mis procesos lentos, entonces a él le dio tiempo a convencerme, y cuando llegué al momento de entregar mis papeles, pues cambié y puse dramaturgia. Y mira dónde estás ahora. Y mira dónde estoy, y fíjate, y es algo que le agradeceré siempre, porque a mí me cambió la vida. Yo iba derecha a estudiar interpretación textual y me apunté a dramaturgia. Y cerrando un poco esta primera parte que digo yo del perfil, sí. Yo siempre digo, yo impartía deontología artística en una universidad, que una de las cosas que les decía a los alumnos es que había que tener respeto a los que te han enseñado y a los que van a aprender de ti, claro. Es decir, lo de antes y después. De la gente que te ha rodeado en esta breve historia, porque yo te sigo considerando breve historia, pero muy prolífica de teatro,
¿a quién recuerdas especialmente? Porque nombres puedo dar yo unos cuantos, o sea... ¿De docentes? De docentes, de gente que ha estado cerca, pues yo que sé, un Landero, un Corman... Bueno, un Landero, una Marga Piñero, un Ignacio Amestoy, un Ricardo Domènech, mi adorado Ricardo Domènech, Itziar Pascual, Yolanda Pallín, Juan Mayorga. Yo recuerdo, además tengo la imagen que en la prueba de acceso, que son varias pruebas, la prueba de acceso a la RESAD, en el tribunal estaba Juan. Y bueno, Juan ha sido alguien muy importante en mi carrera, a nivel profesional, como docente, porque nos dio filosofía, escritura, sí, filosofía y escritura, muchos años. Yo creo que de los 5, pues yo coincidí con Juan en 3. Pero luego como compañero de profesión, una persona extremadamente generosa y como que siempre ha estado muy presente, ¿no? Y Landero también, recuerdo mucho sus clases. Te habla un poquito más alto. Sí, un poquito más alto. Yo, vale. Sí. ¿Y qué te ha dado más satisfacción? ¿Estrenar en un teatro como el CDN o estrenar en teatros españoles o verte representada en Washington o en Luxemburgo o por ahí? ¿Qué te da más cosquilleo? Todo. Todo. Todo, porque realmente yo creo que lo extraordinario y lo mágico que tiene el teatro es que de repente nos juntamos unas personas a sentir, ¿no? A dejarnos sentir por una historia X, y si esa historia es la tuya, la que tú has imaginado, la que tú has recreado tantas veces en tu cabeza y que cuando la ves en escena tanto te emociona, a mí me sigue resultando increíble ver la fisicidad de las palabras que escribo en otros, ver esa historia hecha carne, me sigue sorprendiendo y ojalá nunca me deje de sorprender, ¿no? ¿Te has visto representada en algún centro escolar por alumnos? A ver, déjame que piense. Bueno, hubo una representación de Friday en La Palma, Isla, en el Teatro Circo de Marte, que era, creo que eran un grupo, pues no les llamaría un grupo escolar, pero sí, teatro aficionado joven, algo así. Me emocionó mucho esa función. Bueno. Sí, pero vamos, yo me emociono con todas. No, me emociono fácilmente, pero que me emociona mucho, sí. Siempre. De hecho, yo a casi todas mis obras voy a casi todas las funciones. Es como que me gusta mucho. Y, oye, voy a recoger un guante que ha lanzado Marga antes, sí. Porque además es un guante que, bueno, el otro día te hice una introducción a lo que me dedico yo y de dónde vengo, que es el teatro de creación. Sí. Teatro de creación que tiene una metodología, etcétera. Y el primer punto del teatro de creación es lo que llamamos el disparador. Sí. ¿Vale? El disparador que en un trabajo de encargo es el encargo, pero que cuando no te hacen un encargo es una mosca que pasa volando, es la botella que se ha quedado arrugada porque parecía que venía en un avión, sí. O algo así. ¿Eres de las de la página en blanco y venga a escribir hasta que te sale algo, o eres de las que hay una idea y empieza a desarrollarla? Y yo te diría que más que una idea, siempre en mi caso es una emoción. Una emoción. Una emoción materializada o despuntada por una ¿cómo se llama? Inspirado por algo concreto, como puede ser una fotografía, una noticia, una canción, una persona que pasa y me recuerda a, pero siempre es una emoción conectada a algo muy concreto, y de ese concreto pues ya saco el hilo. Y cuando te hacen un encargo, sí. ¿El encargo es el disparador o hay algo que tú buscas en el encargo para que te sirva de disparador? Hay algo que yo no sé si busco, pero encuentro seguro. Igual ya está dado. O sea, por ejemplo, con Ulloa, Los Pasos de Ulloa, cuando me lo ofrecieron, para mí Emilia Pardo Bazán, toda ella es tan importante para mí que me sentí privilegiada y apabullada porque no sabía realmente cómo abordar esa
esa novela, ¿no? Y dejarte inundar por esto y ver cómo te interpela ella y la historia, pues no sé, es muy emocionante, valga la redundancia, muy sorprendente. Tu obra en general tiene, no diré un 50-50, pero tiene mucha carga de personaje histórico. Sí, tengo bastante, tienes por ahí a Unamuno y a los que rodeaban a Unamuno, tienes a Chopin. Tienes a los Pazos de Ulloa, que aunque no está, es decir, tiene una serie... No, pero Ulloa no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero hay un espíritu detrás de los Pazos, ¿no? Quiero decir, ¿hasta qué punto? Porque... Sí, pero no hay personaje histórico. No hay personaje histórico, no. Pero sí hay un relato detrás que sí tiene que ver con... ¿Hay una novela? Sí, efectivamente. Pero claro, la historia no tiene nada que ver, la historia es una... Lo digo porque vuelvo a dicotomías maquiavélicas. Sí. Hay quien dice que escribir sobre temas ya previstos, sí. Es decir, que ya se han visto antes, sea una novela, sea historia, sí. sean historietas sobre la historia, etcétera, etcétera. Hay quien dice que es lo más difícil porque hay que intentar ser fiel, pero hay quien dice que es lo más fácil porque ya tienes herramientas que te vienen dadas hasta cierto punto. No sé qué decirte. Igual en cada trabajo ha sido distinto. Por ejemplo, en Ulloa, si seguimos con Ulloa, a mí me daba mucho miedo, de la misma manera que me dio miedo una adaptación que hice, una versión muy libre de Platero y yo. Sí, la de... Que fue un infantil y a mí eso me daba pavor porque no sabía por dónde atacarlo, ¿no? Y una cosa tan poética, sin acción, no sabía cómo meterle luego la acción, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, para seguir con Ulloa, para mí hay algo que también dice Juan Mayorga de las adaptaciones que tiene que ver con el puente que tú tiendes entre la obra y el momento, y el autor o autora y el presente, ¿no? Ese es el trabajo de una adaptación. Y en mi caso yo tenía clarísimo, podía haber hecho una adaptación respetando el tiempo, podía haber hecho un Ulloa, pues un paso, sí. Y sin embargo me lo traje a una rave, sí. Con personajes de jóvenes y actuales, porque me parecía que el diálogo, pues por supuesto porque el encargo vino de la joven compañía, pero también porque en el caso de Ulloa, yo creo que tú no puedes abarcar, si quieres hacer una obra teatral de 1 hora y pico, tú no puedes abarcar todos los temas que tiene una novela, desarrollarlos y terminarlos, ¿no? O sea, hacer un planteamiento, nudo y desenlace de todo lo que se plantea en una novela, y tienes que elegir. Entonces, en esa elección entra lo que yo personalmente, lo que a ti te atraviesa, lo que te dice esa novela, que te sientes interpelada, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues reliviendo los pasos de Ulloa, me fui derecha al maltrato, y en el caso de la rave, pues lo que decías de cuál es el disparador, yo había visto un montaje de danza hacía poco tiempo, y era un montaje absolutamente, no sé, me dejó muy estupefacta, porque era una rave que duraba el espectáculo de 1 hora y media, y era todo con movimiento lento, a cámara lenta, todos los bailarines, y contaba todo el desarrollo de una noche entera de rave, ¿no? O sea, lo que vienen siendo pues 6 horas, 8, 10, 14. Y pues de esas dos conjunciones, del pálpito del tema que yo elegí, digamos, descatar o trabajar alrededor de, más este disparador emocional, pues de ahí salió mi versión de Ulloa, ¿no? Mi propuesta de Ulloa. Yo ahí no necesito echarte capotes porque no los necesitas, en el sentido, pero sí apoyar un poco la idea esta de que una cosa es el disparador
Sí. Y otra cosa es lo que en teatro de creación llamamos idea embrión, que es una vez que eliges por dónde vas a ir, tú eliges el tema y la esencia de lo que vas a hacer. Yo pongo siempre el ejemplo de la diferencia entre Shakespeare in Love y West Side Story. Claro. Vienen los dos de Romeo y Julieta y ves las dos cosas incluso a la vez y no te crees que vengan del mismo disparador. Para nada. Pero uno elige un amor romántico adolescente casi pastel, sí, y el otro elige una guerra de bandas cantada y bailada. Entonces, es evidente que, claro, tú coges Los Pazos de Ulloa, o coges la historia de Unamuno, o coges Chopin, y eliges una línea que atraviesa el momento en un momento determinado, porque, como bien dices, no puedes representar en hora y media lo que puede haber pasado en días, en años, en tal, con lo cual tienes que intentar ir por una línea intermedia, ¿no? Pero te vuelvo a repreguntar, ¿es más fácil o más difícil conseguir un personaje medianamente completo si viene reflejado por una realidad histórica o si lo tienes que crear tú? Es decir, en El viejo, el joven y el mar aparece Cisco, casi como único personaje no histórico. ¿Qué te resulta más sencillo o más difícil? ¿Crear un Cisco o recrear un Unamuno? Está Cisco, está el coronel. Bueno, está el coronel, sí. Realmente hay dos personajes, tres. Está Unamuno, Henry Dumé, que era el periodista, y Delfina. Sí. No lo sé. No lo sé, no te sabría decir. Vamos a ver, es que ¿los atacas de Unamuno igual? Los ataco igual. Y yo qué sé cómo los ataco. No sé, a ver. De Unamuno tenemos mucha información, lógicamente, ¿no? Sí. Pero tenemos una información que tiene que ver con el Unamuno profesional. Si buceas un poco, tú a Unamuno lo lees y lo palpas y lo llegas a sentir como ser humano también, porque él era muy transparente en esto y hay, sobre todo sus artículos, ¿no? Y me habría encantado ser alumna suya. Pero bueno, lo tenemos un poco como imagen, como estandarte, y a mí me gusta imaginar a Unamuno, a Chopin, a George Sand como seres humanos que habitaron en esta tierra en otro espacio-tiempo, pero que tenían las mismas exactas preocupaciones y sentires que los demás, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí trabajo. ¿Qué pasa? Que de Unamuno a lo mejor puedo tener una información, en este caso yo elegí la fuga que él planeó de la isla de Fuerteventura, pero en realidad no sé nada, porque esa es como el titular, ¿no? Unamuno estuvo estos X meses en este sitio de Fuerteventura, desterrado por Primo de Rivera, y qué sé yo, ¿no? Y comió queso, y montó un camello y bueno, pues hablaba con estos señores, los pescadores, no sé qué, pero no sé nada más. Entonces, que alguien pueda decir que eso puede ser más fácil para desarrollarlo, yo no estoy muy segura, porque luego también hay algo que a veces te bloquea ponerle voz a alguien que no has conocido y que para ti es tan importante. Para mí Unamuno es uno de mis referentes de la adolescencia, es uno de mis colchones literarios con los cuales yo crecí, ¿no? Él, García Márquez, bueno, tantos, pero él es uno, ¿no? Entonces creo que las lecturas de la adolescencia es lo que te marca para el resto de tu vida. ¿Y ha habido alguien alguna vez, lo digo porque en alguna ocasión con alguna obra de teatro y con alguna persona de estas que son enciclopedias con patas, ves una obra de teatro y de repente se le escapa, ¿cómo puede decir eso de esa persona si eso no ocurrió así? Es decir, ¿ha habido alguien que leyendo tus obras o viendo tus espectáculos te haya dicho, ¿cómo se te ha ocurrido con Chopin decir eso, o con Unamuno decir eso, o con o simplemente cómo se te ha ocurrido hacer una raid de Los Pazos de Ulloa, ¿no? ¿Alguien te ha puesto un poco una chinita en el zapato como intentando molestar tu decisión? No,
No, bien, me gusta. No, pero sí que, bueno, sobre todo con Ulloa, porque digamos que era un salto, bueno, estilístico y temporal muy grande, sí que había más sorpresa, porque una rave con Ulloa, bueno, pues a priori no es algo que tú hagas como la conexión directa, sí. ¿no? O sea, tú no lees los pasos de Ulloa y ves una rave, pero la respuesta fue muy buena. Yo tuve muy buen feedback de esto, de la misma manera que tuve también de la fundación de Buero Vallejo, que también fue una propuesta actual, vamos, quiero decir. Me voy metiendo un poquito en tu obra. ¿Hay poca comedia en tu obra? Muy poca. Bueno, hasta donde yo sé, a no ser que se quiera leer con otros ojos, yo he escrito una, que se llama Bebé. Bebé. Pero además es curiosa porque Bebé tiene registros absolutamente, no digo absolutamente, tiene registros distintos al resto de tus obras. ¿En qué sentido? Pues por ponerte un ejemplo, en el tema de las acotaciones, eres una persona que, o yo por lo menos lo leo así, sí. Es una persona de acotación técnica, no digo sí. que, como diría Sánchez, didascalia grado 0, sí. Pero eres una persona que esto me lo tenías que responder porque no estoy seguro, pero tiene pinta que tus acotaciones van más dirigidas a un posible montaje de un director que al propio actor. Es decir, no hay acotaciones interpretativas, que hay otros autores que las ponen. Claro, esto tiene dos, otra vez yo con las dicotomías, tiene dos interpretaciones. Una, que prefieras dar libertad a la creatividad del actor para que desarrolle el personaje, o dos, que te sientas un poco no del todo segura para dar estas pautas. Y sin embargo, a la hora de dirección, de dar pautas de espacio, tiempo, iluminación incluso, sí las das. Y por eso te decía que Bebé es un poco distinta, porque en Bebé no hay nada. No hay nada. No hay nada, es más, si alguien puede leer Bebé, verá que son dos personajes y de vez en cuando llega a ver hasta 3 y 4 nombres de personaje con un guión y el texto en blanco, como diciendo, aquí pasa algo pero no lo voy a escribir, ¿no? Lo lees y más o menos se te está creando tal imagen de lo que estás leyendo que no necesitas que la autora te diga lo que pasa. Sabes que uno suspira, que el otro mira para el otro lado, que no quieren mirarse, que el otro dice que sí, que no sé qué, pero es totalmente distinta. ¿De dónde sale Bebé o por qué sale Bebé y si alguna vez volverás a algo como Bebé? Bueno, sale por... Me pidieron una obra breve y yo me ha pasado alguna que otra vez, y de esa obra breve pues luego hice una cosa más extensa, ¿no? Y esa vez, no me digas por qué, me pidieron una obra breve para el Teatro Español. Me salió una comedia, ¿por qué? No sabemos. No lo sé, porque yo realmente no es un género que trabaje. Me salió así y me salió la maternidad porque es algo que me ronda desde hace mucho, y me salió a hablar del amor porque es, bueno, un tema recurrente en mi... No sé si esto te ayudará a entender por qué hiciste humor, pero de repente metes un tema que creo que no aparece en ningún otro lado, sí, y que creo que está lejos de tu formación y tu desarrollo, que es lo científico. Sí, también. Aparece lo cuántico, aparece el multiverso, aparece este hombre que ahora mismo no caigo y mira que soy súper lector de él. Hawkins, gracias. Y eso no aparece en el resto. Tus obras son literarias, no son literarias, científicas. Y de repente metes un poco de ciencia y te explota un poco la cabeza al humor, yo creo, ¿no? Sí. Pero es divertido porque si te dan 2 obras tuyas a leer, Ulloa o la que quieras, Friday, que quizá a nivel esquemático de estructura se parece más a Bebé por el hecho de los diálogos rápidos y demás. Sí. Sin embargo, lees y dices, no pueden ser de la misma autora. No, nada que ver. Lo que pasa es que quizá esto nos está dando a entender por qué eres capaz de ser guionista y utilizar unas técnicas, de ser autora teatral, de ser actriz y ahora de ponerte a dirigir. Sí. ¿No? Porque eres capaz de apagar y encender clics distintos. Sí. ¿No? Sí. Bueno, yo creo que, bueno,
con lo que empezamos esta conversación, ¿no? ¿Eres una cosa? No, soy muchas. Me gusta mucho una cita de Anaïs Nin, que no voy a decir literalmente, porque no la recuerdo, pero viene a hablar de que no crecemos siempre en una sola dirección, ¿no? Estamos compuestos de distintos flujos o caminos, y en cada camino podemos ser muy maduros para unas cosas, muy maduros para otras, completamente niños o ancianos, ¿no? No crecemos en una sola dirección, sino somos como una constelación de planetas dentro de nosotros. Entonces, con respecto a eso, pues yo considero que de la misma manera no soy solo una cosa, soy mujer, española, canaria, tengo 48 años, he vivido en Madrid, he vivido en Londres, he vivido en Colombia. Hay una serie de experiencias que conforman mi universo, y eso, independientemente de mi experiencia vital, creo que hace que lo que escribo tenga que ver con mi presente, con el momento que estoy viviendo, ¿no? Entonces me sería totalmente imposible escribir lo mismo hoy que hace 15 años, porque no soy la misma. Yeah. Y no sé por qué me salió comedia, pero sí sé por qué me salió ese tema. Sí. Y es por lo que te digo, sí, porque era lo que me latía en ese momento y en cuanto a la estructura de cómo trabajas los textos, hay una cosa que también me ha llamado la atención, que yo se lo achaco a tu capacidad actoral. Quiero decir, cuando un escritor es más de gabinete que de escenario, hay veces que le gusta escucharse y escribe parrafadas de un solo personaje. Me cuesta encontrar ni monólogos interiores, me cuesta encontrar momentos en que un personaje esté hablando en escena más de media página de libro no de Word, de libro, y sin embargo es un constante fluir de diálogos entre personajes. ¿Te gusta más? ¿Te sale natural? ¿Crees, como hay gente que dice, que escribir un monólogo bien estructurado es muy complicado y se suele escribir cuando uno ya es muy maduro cuando escribe, o cómo es el tema? No, creo que tiene que ver más con efectivamente mi formación como actriz. Cuando te formas como actriz, hay algo que tiene que ver con es el otro el que te da la escena, porque el otro te completa, ¿no? Y hay algo de no puedes trabajar solo. Bueno, puedes, pero no es lo suyo, ¿no? Estar en escena y trabajar tú solo. Entonces, de alguna manera eso, aplicado a la escritura, tiene que ver con un personaje se complementa con el otro. No existiría Cisco sin Unamuno, ni Unamuno sin Cisco en esa historia, ¿no? Ambos son lo mismo, pero pero son lo mismo porque son dos, ¿no? Y el otro día vuelvo a hacer la palabra para que cuentes tú la anécdota, porque el otro día me dijiste que alguien descubrió desde fuera cosas. Sí. Yo he intentado descubrir, seguro que no te he descubierto nada que no supieras ya, de los monólogos, de la estructura dialogada, de que el humor te descoloca quizás de tu forma de escribir normal, o no lo sé. No me descoloca, me encantó, ¿eh? No, quiero decir que es muy distinta, que de repente... Bueno, es que es única, o sea, quiero decir, yo no tengo de repente, pero que a lo mejor si buscas en el resto de obras, bueno, sí, si te vas al tema del burro, que es un infantil, pues es distinto, pero bueno. Pero alguien te dijo desde fuera algo, ¿no? Y lo he comprobado y lo he corroborado. ¿Lo has corroborado, no? Sí. Y es que aquí esta señorita se dedica a asesinar a sus personajes. Hay muy pocos personajes creados por ella, o no, incluso históricos, porque trazas de tal manera la línea histórica que acabas donde tiene que acabar. Sí, claro. Que hay alguno de los personajes en cada obra que fenece. O sea, muere. Y se lo dijo a alguien desde fuera, ella no se había dado cuenta. No. Y de repente se encontró con que eres una asesina de personajes. Soy una asesina. Soy shakespeariana totalmente. Sí, Siempre me he identificado mucho con esto. Sí, esto fue hace un tiempo que una persona, pues un día le había dado a leer un texto mío, me dijo, oye, ¿tú te das cuenta que tú matas a todos tus personajes? Digo, ¿yo? Pero bueno... Y claro, y de repente cae y me dice, sí, mira, aquí, la otra, el otro, no sé cuánto, pan. Y digo, es verdad.
Además es que la mayoría no se mueren, los matas. No, hombre, se mueren. No, muchos los matas. Hay más de una obra que acaba disparo oscuro. No se ve en escena. Esto es como... Bueno, pero se muere en escena. ¿No te acuerdas del Equipo A? Que era una serie... Los mata el personaje que no X. aparecía ni un cadáver nunca. Entonces en tus obras no aparecen los cadáveres, pero se oyen los disparos. Sí, sí, el ahogamiento. Sí, la verdad es que tampoco sé. De qué viene, te contaba que, por ejemplo, y me parece maravilloso estos descubrimientos, ¿no? Porque ¿por qué mataré a todos mis personajes? Igual es por mi profunda admiración a Shakespeare, pues probablemente. Igual sentirme ahí, igual es porque tengo realmente mi tema redundante en todas mis obras, que es algo que me preguntan, ¿cuál es? Igual mi tema es la muerte. Igual mi tema es la muerte y qué pasa hasta que nos morimos. Igual por ahí, pero no sabría decirte. Y por eso Bebé es la comedia, porque es la antimuerte. Bueno, hay algo de muerte ahí también, ¿no? Porque muere el amor y luego sucede otra vez. Sí, bueno, sí. Sí. Si hablas de personajes más abstractos, sí, pero de personajes físicos... No, personajes físicos... En Bebé no muere nadie, en Bebé no muere. Y se pretende que nazca alguien. Sí. Pero bueno, que lo comentábamos el otro día, cuando en un curso con Sanchis, Sinisterra, alguien le preguntó por Sangre Lunar, ¿no? Y hay un personaje en Sangre Lunar que es el personaje del pintor, que es como el personaje de la viejita de la trilogía de Kieslowski, de Azul, Blanco y Rojo, que es una persona que no aporta nada a la acción, que es simplemente una mujer mayor que va con unos vidrios en un momento de la película, de cada película, y tira unas botellas a un contenedor de reciclaje de vidrio. ¿Qué significa eso? Bueno, cada uno hace su propia lectura, ¿no? Que es lo bonito de esto. Y en el curso con Sanchis, alguien le preguntó, oiga, el personaje este del pintor, también hay un pintor que aparece en unas escenas, como que limpia o pinta y se va, ¿no? No tiene texto, no dice nada, tiene esa acción, ¿no? Y le preguntaron, oiga, ¿qué significa esto? Y él dijo, no tengo ni idea, no sé. No, hay algo en lo creativo, sí, afortunadamente, que no sabemos. Y yo creo que eso también es un motor para los artistas para seguir creando, ¿no? Porque hay algo de misterio y de descubrimiento en cada camino que emprendes, ¿no? En cada creación, lo que quiera que hagas. En mi caso, escribir. Ahí yo, uniendo piezas de lo que hemos estado hablando, es decir, el hecho de que algunos de tus personajes, incluso los históricos, no estén cerrados, que las acotaciones no sean, o sea, sean básicamente descriptivas o de dirección escénica. Sí. Que el hecho de que de repente muera gente, no todos, mueres uno por obra o dos como mucho. Sí, pero mueren. El hecho de que de repente entre en tu obra algo científico y se convierta en una comedia, no sabemos si por eso no, pero sí creo que hay algo en común en todas ellas, y que lo acabas de describir con la anécdota de Sanchis, que es la teoría de la percepción. Es decir, son obras que alguien podría decir que no son redondas porque parece que le faltan cosas, pero si introduces en la fórmula la teoría de la percepción, es decir, la capacidad y el deber que tiene el público de completar una obra de arte, sea una obra de teatro, sea una obra gráfica, sea una música, es decir, que la percepción del público completa la obra de arte, justificaría muchas de las cosas que haces. No sé si eres consciente y eres consciente de que lo haces así, o simplemente es una anécdota que encaja con el resto de anécdotas. Y yo cuando escribo no pienso en teorías de nada, ni tengo presente nada más que la escena. ¿Pero piensas en el público que lo va a recibir o no? No lo tengo claro, no demasiado, a lo mejor. Creo que pienso más en los compañeros que voy a tener en la creación. En el reparto.
Sí. No solo en el reparto. Y en la parte Pienso técnica. mucho en la luz, fíjate. Sí, es algo que tengo muy presente. La luz y la escenografía. Sí, lo tengo muy presente y trabajo mucho con eso. Y lo que me dices con respecto a las indicaciones actorales, no me gusta dar indicaciones actorales porque creo que el actor y la actriz tienen herramientas suficientes como para construir enriquecedoramente, y tampoco a nivel escenográfico doy pautas muy limitadas, ¿no? Muy perfiladas, sino me gusta recrear atmósferas o sugerir atmósferas. Sí, de hecho no haces una descripción galdosiana de los espacios, das 3 pinceladas, si hay algún tipo de mobiliario que tenga que estar lo citas, pero no lo describes. No. Con lo cual sí sigue siendo libertad no solo para el actor, sino para... Claro. Y aquí viene, cuando tú das esa libertad, aquí viene uno de los grandes momentos de sufrimiento de un dramaturgo, a ver, que es cuando te la suben a un escenario. Sí. Es decir, yo te he contado que he conocido dramaturgos, tanto mayores como jóvenes, que se niegan a que se les monte sus obras de teatro si no están ellos presentes para corregir el montaje, o para dirigirlo incluso. También conozco gente que dejan tan abiertos los montajes que se han visto hasta sorprendidos. E incluso, lo que decías tú antes de la rave con respecto a los Pazos, una obra tan versionada como es Ñaqueo de Piojos y Actores de Sanchis, yo la he visto de muchas versiones y he visto a Sanchis agradecer una interpretación de una versión punky de Ñaqueo de Piojos. Sí, sí. Entonces, ¿en qué lugar de esta nueva dicotomía que te planteo estás? ¿Estás más cerca de aceptar giros o recreaciones o crecimientos de tu obra por parte del elenco técnico y artístico de un montaje, o estás más preocupada por eso? Yo, bueno, con la trayectoria que tengo me ha pasado de todo, entonces a veces, la mayoría de las veces, afortunadamente, me he sentido gratamente sorprendida por la lectura del texto y por la propuesta escénica. Otras veces no tanto, alguna vez no tanto, y en ese pequeño porcentaje de decepción es porque no he visto la historia que yo había contado, ¿no? No se trata tanto de ser, si es por ahí va tu pregunta, de ser estricto con el texto, sino con la propuesta de historia, ¿no? Cuando cambian una estructura que yo propongo, y cambian, bueno, partes de la esencia de la historia, esa historia de alguna manera deja de ser la mía, es otra, está bien, es una propuesta, pero no es la mía, ¿no? Entonces... Ahí creo que vendría bien cuando una propuesta escénica se va de la esencia original, debería decirse que es una versión o es otra cosa, pero que no es la obra, ¿no? No. ¿O no? Bueno, en mi caso no se ha dicho. No, quiero decir, pero ¿te gustaría que fuera así? Es decir, sí, a mí no me importa. Yo he visto cosas que me han sorprendido extremadamente, ¿no? Por ser una lectura, claro, muy alejada de lo que yo tenía en la cabeza, pero fascinante, ¿no? Y sí es la historia. Es la historia con otro color, con otro tono, con otro ritmo, con otra cosa. Precisamente por eso, fascinante, de decir, ¡ah! Y yo he escrito esto, esta persona ha leído esto de lo que yo he escrito, ¿no? Me complementa, me hace crecer, me hace volar, ¿no? Y bueno, ha habido ocasiones, como te digo, pocas, afortunadamente, en las que lo que yo he visto no me he sentido identificada porque no es mi historia. Para bien o para mal, ¿no? Sí, entonces, como bueno, tú dices, no es tanto el texto, ni no es el texto la imagen para que nada. tú tienes en tu imaginario, no. sino la esencia y la estructura de la historia. De hecho, yo, muy al contrario, confío tanto en el trabajo en equipo, el director, los actores, las actrices, los técnicos. Creo que un texto puede crecer, no sé, ondanadas en un proceso de ensayo, ¿no?
¿Y lo has hecho alguna vez? ¿El qué? Crear un texto con procesos de ensayo. Sí, claro. Sí. Desde lo invisible, por ejemplo. Bueno, sí, claro. Es un texto que se creó en la RESAD. Fue un proceso de 1 año que trabajamos con chicos con discapacidad intelectual y finalmente era un proyecto de fin de carrera de la RESAD. Y bueno, la cantidad de veces que cambiamos escenas, pues lo que es un proceso de creación, ¿no? Y era enriquecedor, excitante, y en ningún momento yo tenía como la sensación de poseer la palabra. Nunca, no. Igual, sí, vuelvo a este concepto de Patti Smith, ¿no? De la fisicidad de la palabra. No sé, que el que la habita con una verdad y ya la posee, ¿no? Deja de ser tuya. No sé. Sé que tienes cosas en proceso. Pero si yo te pusiera 3 opciones, elígeme la que más te apetece. ¿De qué? 1, que te encarguen algo, Sí. o sea, que te den el disparador y tú empieces. 2, desarrollar un propio tema que tienes tú aquí dentro y que te apetece escribir sobre ese tema, sea o no sea un encargo. O 3, hacer un ejercicio de devising, es decir, de creación con un equipo técnico en el que a lo mejor tú o alguien del equipo propone el disparador, tú eres la que monta el texto final, pero hay un trabajo de alguna manera colectivo, técnico, profesional, en el que el propio iluminador puede dar ideas, el actor puede dar ideas, el director puede dar ideas y el dramaturgo da ideas y al final es el que fija de forma dramaturgista el texto. Entre esas 3 opciones, a fecha de hoy, la persona que está hoy aquí con tu edad jovencita, ¿qué te apetece más? ¿Como apetecer? Sí. O sea, si la pregunta es apetecer, sí. La respuesta es las 3, claramente. Claro, es que no, es imposible que te elija. O sea, las 3 son una maravilla, no, emocionada con las 3. Si tú me dijeras, solo hay presupuesto para una, es una pregunta distinta. Sí. Vale, ¿no? Pues la añado. ¿Ves? Claro, ahí sí, porque sí que es un condicionante profesional, mucho, nuestra profesión. Condicionante de presupuesto y tiempo. Tienes tiempo para uno de los 3 o tienes dinero para uno de los 3. Entonces yo te diría, ¿cuánto dinero? Te diría, ¿cuánto tiempo? Porque no es lo mismo hacer una versión de un cuento, ¿no? Y me das 3 meses, me das 1 año y, no sé, X 1000 euros poquitos, ¿no? Bueno, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es cierto que nosotros dependemos de eso, o sea, es material de trabajo también. La escritura necesita de un tiempo y el tiempo es un condicionante muy grande para el resultado que vas a tener, ¿no? De la manera que cualquier otra profesión, un albañil, un señor, ahora mi madre tiene obras en su casa, pues el señor se toma el tiempo que necesita para hacer sus cosas, ¿no? Si lo hiciera en menos tiempo, no sé cómo terminaría. Claro, y luego, dentro de esas 3 opciones hay una cierta marca en el sentido de que en una estás condicionada externamente, en otra es tú contigo misma y con tu mecanismo. Claro. Y en la otra está rodeada de más gente. Pero haciendo un paralelismo entre teatro y guión, sí. El teatro tú lo escribes a 2 manos, porque creo que no has, salvo el tema de Desde lo invisible, que sigues escribiendo a 2 manos, aunque sea un proceso creativo, pero en el guión muchas veces escribís a 4 y a 6 y a 8 manos un guión. Sí, claro. ¿O no? Y he escrito una obra de teatro a 6. ¿A 6? Sí, El mar y las estrellas, que fue... la escribí estaba de coordinador José Ramón Fernández, sí. Estaba José Padilla y Antonio Tavares. Ajá. Y entonces, de hecho, es el disparador del Viejo, el joven y el mar. Nos encargaron a 3 canarios escribir 3 obras breves de personajes históricos que hubieran pasado o vivido en Canarias, ¿no? Hicimos una lista de personajes increíbles, solo podíamos elegir uno cada uno, como tú me has elegido ahora. ¿Con qué presupuesto y en qué meses? ¿Con qué presupuesto, con qué tiempo? Y bueno, salieron personajes fascinantes, ¿no? Yo, por ejemplo, quería a Agatha Christie, porque Agatha Christie de repente descubrí que ella había hecho surf en Canarias.
pero es que hay fotos de ella ahí haciendo surf, ella, la tía, con su tabla y su bañadorcito y tal. Bueno, al final elegí Unamuno porque no podía no elegir a Unamuno, ¿no? Y luego estaba Neil Armstrong, que lo cogió Antonio Tavares, y mi querido José Padilla se quedó con Agatha Christie. No pero yo me quedé con Unamuno. No querrás decir que lo de la luna fue grabado en Canarias, por lo de Neil Armstrong, digo. ¿Cómo? Que digo que eligiste a Neil Armstrong porque realmente no fue a la luna, sino que fue a Canarias y allí le rodaron la película. No, pero bueno. Eso lo eligió Tony, ¿eh? Sí. No fue, claro, cada uno eligió un personaje. Tony eligió a Neil Armstrong, pero José Padilla a Agatha Christie. Yo sé que te cambian los cascos, igual que los sombreros para pensar de Eduardo de Bono, el rojo, el amarillo, el verde y tal. Sí. Pero una vez que te cambias el casco, ¿qué te satisface más? ¿Trabajar tú sola o trabajar en equipo? Ay, Claro, es que te pongo cosas que esto te bien, tendría que obligar a responder. No, está bien. A negro. Ver, te digo, venga, me encanta trabajar en equipo porque, no sé, bueno, la lluvia de ideas, la energía también tiene que ver quizás con esta formación mía actoral que necesito, me gusta del otro, ¿no? El formar o crear con más gente. Y esto luego me lleva a, cuando estoy sola en casa, escribiendo sola, hay algo que despega ahí, ¿no? Ahí entran mares y océanos y dunas y castillos enteros y es muy gratificante también. Creo que una cosa se complementa con la otra. Y voy cerrando para abrir o no, me queda tiempo. Bien, pues entonces sigo. Depende. Depende de por dónde siga, ¿no? No. En Desde lo Invisible, esto es una anécdota de la edad, que digo yo, porque resulta que al final, cuando te cruzas, yo la primera vez que me crucé a Irene fue... Irma, perdona. ¿Ves? La primera vez que me crucé a Irene fue el otro día y luego me crucé con Irma, ¿vale? No, pero la primera vez conocí a Irma el martes, personalmente, sí. ¿no? Y de tus textos conocía algo, sí. Pero no me había leído ni había visto todo lo que habías hecho, ¿no? Sí. Pero al final encuentras una intersección, es decir, la famosa esta de que tienes 7 pasos para llegar a alguien, yo con Irma tengo 1, porque resulta que una de las actrices de Desde lo Invisible es una compañera mía de hace muchos años, que es una actriz, que es Ana Carril, sí. Y de repente te cruzas con gente de la que no creías que nunca te ibas a juntar y descubres que hay un hilo conductor. Con lo cual también, claro, llega un momento cuando Marga dice, no, hay que pinchar, hay que generar debate, hay que provocarla. Claro, me doy cuenta de que si tú has trabajado con Ana en Desde lo Invisible y tú has creado Desde lo Invisible, me va a costar mucho pensar de forma diferente a como tú piensas en el arte escénico. Porque pensamos en el trabajo creativo colectivo, en la especificidad de las personas, es decir, una cosa es ser colectivo y todo el mundo hace de todo, y otra cosa es ser colectivo, pero el iluminador sabe de iluminación, la dramaturga sabe de texto, la actriz sabe de interpretación. Los temas rozan a veces lo histórico, pero los aterrizas en el presente, es decir, hay una serie de detalles. Y el tema, que puede parecer baladí, pero a mí me gusta mucho, el tema de que las acotaciones sean las justas y que dejes tal libertad a la parte interpretativa de los textos, a mí me abre una ventana de aire fresco en el sentido de que se parece mucho a lo que si algún día yo, en la 15ª vida, me dedicara a ser dramaturgo, supongo que haría algo parecido, es decir, porque me gusta esa libertad que le das a la parte artística del... Sí, entiendo que pueda dar un poquito de... que de repente te descoloquen toda tu estructura, te la hagan de otra manera y te monten encima de una escena algo que no se parece en nada a lo que tú has escrito. Pero entiendo también que tus textos funcionan porque son fáciles de abordar desde un punto de vista creativo grupal. Es decir, no pones muchas zancadillas en los textos. Los textos son claros, están definidos, tienen unas estructuras que no son muy complejas, tanto escénicas como de movimiento de actores, como de necesidades técnicas, es decir,
no planteas fuegos artificiales en un escenario, es decir, planteas... Bueno, no sé, perdona que te interrumpa, eso sí. no es que sea complejo, eso es que se le ha ido la olla al dramaturgo. Poco práctico y real. Es que hay que ser muy cuidadoso en esto, ¿no? Porque, sí. claro, dice, no, yo es que con mis alumnos estoy todo el tiempo, ella es alumna y lo sabe, distinguiendo qué significa la palabra simple. Ya. Vamos a ver, es que un dramaturgo debe saber qué es lo esencial, y eso esencial tiene que estar. El que pone más de lo esencial, sencillamente es que le gusta la bisutería. Claro. No, por eso digo, pero... Entonces, no es más listo el que es más no es menos listo el que es más esencial. No, eso está claro. El que conoce más el teatro. Claro. Sí. Pero sí es importante, perdonar que he salido, porque como también hay otra cosa que aprovecho para decir, ya que me he pasado, ¿no? Que la comedia no es algo que uno pueda hacer o no hacer. La comedia, desde mi punto de vista de muchos años dedicado al estudio de los textos, muchos años de teatro, que todos los que estamos aquí nos hemos dedicado a ello. La comedia es un don, la comedia es un salto mortal, la comedia es que uno es dramaturgo y algunos tienen el don de ser, de escribir comedia. Sí. Ese es mi punto de vista, ¿no? Porque la comedia exige otro timing, es otra una cosa. Sinfonía. Sí. Y esa sinfonía, cualquier discontinuidad, cualquier nota, si falla, se calca toda la partitura, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la RESAD en muchas ocasiones he oído, ¿no? En muchas muestras con los profesores de interpretación, que perdonen que lo diga, no tienen sentido del humor, porque no quiere decir que no tengan los profesores de interpretación sentido del humor, que muchos lo han tenido, pero estos que hay ahora no lo tienen, no es ni bueno ni malo, es que no lo tienen, ¿no? No, es que la comedia, tú no tienes que hacer reír, no, perdona, la comedia es comedia porque tiene que hacer reír, porque tiene que tener empatía, porque tiene que tener afectividad con el público. Si no logra esa afectividad, esa relación, esa entrega y esa complicidad a través de la risa, pues resulta que no se llama comedia, se llama otra cosa, ¿no? Entonces, creo que la comedia es un don. Entonces dicen, no, bueno, no sé si lo tuyo es comedia porque no la he leído, ¿no? La comedia tiene que pasar la prueba del 9. Y la prueba del 9 es el escenario y el público. Y el público, esa reacción del público, porque esto que te digo de los profesores de interpretación, no, tú no tienes que hacer reír, no, perdona, así que el actor cómico no hace reír, es que interpreta la comedia. No, ahí un poco... ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Carmen me entiende muy bien, porque ella es profesora de lengua clásica y sabe muy bien lo que estoy diciendo, porque es una amante de Plauto igual que yo. Entonces, ella sabe muy bien lo que yo estoy diciendo. La comedia es un salto mortal, que algunos pueden y otros no. De hecho, hay muy pocos dramaturgos cómicos, poquísimos. ¿Por qué? Porque es un don. De todas maneras, a ver, yo es un punto de vista personal. Yo voy a hacer una de estas afirmaciones que se me conoce como provocador, y es que yo soy de la teoría de que todos podríamos llegar a ser Mozart. Algunos tardaríamos 7 u 8 vidas, pero a base de entrenar, trabajar y tal, puedes llegar a adquirir técnica y feeling para conseguir reproducir cosas que otros en cuestión de segundos son capaces de reproducir. Lo que no quiere decir que sea fácil, pero en un momento determinado... En total desacuerdo. Ya lo sé, por eso lo he soltado, porque suelo estar rodeado de gente que está en desacuerdo con esto. Bueno, pero o sí, no. Yo creo que sí. hay ciertas aptitudes que si no las entrenas desaparecen, y hay ciertas aptitudes que entrenándolas aparecen. Otra cosa es que intentes entrenar las que te resultan más sencillas, o intentes entrenar aquellas que te dan resultados más inmediatos y por tanto te acabas dedicando a lo que suele ocurrir. Es decir, tú te dedicas a lo que te sale bien porque te sale bien y por eso te dedicas a lo que te sale bien. No tú, todos en general. Es decir, normalmente cuando alguien hace algo que de repente ve que le sale, le dedica más tiempo a eso porque le sale.
con lo cual deja de entrenar a otras. No, yo es que eso no sé porque a lo mejor no lo has intentado o no le has dedicado el mismo tiempo que a esto que te salió a la primera. Bueno, es tan peligroso ese melón que acabas de abrir, porque claro, yo por mucho corazón que le ponga, yo nunca podré ser una gimnasta rítmica, ¿no? O sea, aunque le dedique 27 horas al día y hubiese empezado hace 15 años, hay cosas en el cuerpo, por ejemplo, sí. por seguir con la fisicidad, Sí. y yo no podría ganar una medalla olímpica, aunque fuera que tuviera yo aquí la gran... No podría, ¿no? Y yo no podría ser Mozart, porque Mozart no solo tenía técnica. No, O sea, por eso te digo claro, que una cosa es ser Mozart a los 5 años. No, o actor. Igual que Declan Donnellan dice ¿cómo se llama? El actor en la Diana. El actor en la Diana. Que no hay actores buenos y malos, sino hay actores más bloqueados o menos. Evidentemente, un actor desbloqueado que tenga una cierta facilidad para cantar y bailar, otro actor desbloqueado puede tener una cierta facilidad para componer gestualmente, sí. ¿no? En movimiento escénico, o dar una profundidad y una melodía y una dicción mejor. Eso, por mucho que lo trabajes, cada uno va a destacar por una cosa. Pero yo lo digo por insistir. Efectivamente, la gente, una vez desbloqueada, va a desarrollar aquello para lo que está más capacitado de forma innata o previa. Claro. Pero no quiere decir que si lo hicieran... De arte, Fernando, claro. no de la vida. No. Para la vida vale. No. El arte no, porque el arte es la excelencia. Y la Claro. excelencia en el arte no se consigue a base de voluntad. La excelencia A ver, ni en el arte se consigue a base de voluntad a partir de las cualidades innatas que tú tienes. Bueno, ¿vale? Pero por muchas cualidades innatas que tengas y por muy excelente puedas ser, si no te lo curras, desapareces. En eso estamos de acuerdo. Y viceversa, yo soy de los que opino, muy a lo loco, pero soy de los que opino que si en el momento cero de tu vida decidieras hacer aquello que aparentemente no es lo tuyo, en un cierto momento de tu vida parecería que es lo tuyo. Me encantaría pensar que yo podría ser Mozart. Inténtalo. Pues ya llego un poco tarde, pero No, bueno. Pero bueno. Depende de si crees en la reencarnación o no. No, bueno, pero vamos, no sé. ya sabes que yo me dedico a esto, a pinchar, Sí. ¿sabes? Pero sí... Pues ya que ha empezado un poco, que me he saltado yo el protocolo y he empezado el diálogo, si queréis cerrar y empezamos ya con... No, no, bueno, pero ya... me queda sí, pero me queda la típica pregunta final que me vas a decir no puedo responderla. ¿Cuál es tu obra y tu personaje? Bueno, pero es que... Claro, ¿ves? No puedo elegir entre papá y mamá, no puedo elegir entre el hijo y la hija. Pero dime una obra que realmente... Vale, ¡buah! pero esto es como cuando te dicen, ¿cuál es tu novela favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Pues depende del día que te pille, ¿no? Sí, pues ya bueno, está, pues vale, pues hoy. Hoy yo te diría, me quedaría con Cisco, Sí. de personaje, y de obra... Dos, o sea, Accessit. Te diría Ulloa y Accessit, Los Nocturnos. Vale. Ponemos de Accessit a Friday con... También, es que si me Cisco. dejas, claro, pongo a... Sí, claro. Vale. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti.